Y vamos a darle la bienvenida a continuación a Alfredo Romero, abogado especialista en derechos humanos, además director de la ONG Foro Penal Venezolano. Está en pantalla. Alfredo, buena tarde. Gracias por atender esta invitación. Buenas tardes, Carlos. Siempre a la orden. Un Es un gusto. gusto. Escuchar la intervención hoy del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, sobre Venezuela, pedir explicaciones al régimen de manera frontal, Alfredo, sobre las muertes que ocurrieron después de las elecciones presidenciales en Venezuela el 28 de julio. ¿Qué significado tiene para esa lucha de Venezuela por la libertad? Vamos a hablar también de los presos políticos, pero ese llamamiento que hizo a que se esclarezcan esas muertes ocurridas, Alfredo, que son violaciones a los derechos humanos, gente que salió a protestar, a manifestar lo que pensaba y terminó muerta. ¿Qué sentiste tú cuando escuchaste esa intervención? Bueno, obviamente el tema de la violación a los derechos humanos, como lo vienes diciendo, ya es algo sistemático que ha venido ocurriendo hace tiempo. No son las primeras muertes que ocurren en protestas. Estamos hablando de más de 300 personas que han sido asesinadas en protestas, ¿no? Pero así como lo hemos dicho desde siempre, porque hemos llevado muchos casos de personas asesinadas, por decirte, Cliver Roa en el estado Táchira, que fue asesinado también un muchacho de 14 años. El hecho aquí no se trata de establecer responsabilidades concretas, sino de, como bien lo dice el alto comisionado, de que las investigaciones se lleven a cabo de manera imparcial y respetando el debido proceso, ¿no? Aquí lo que preocupa es si realmente los interesados, en este caso las personas legitimadas para actuar, y particularmente serían los familiares, se les ha realmente informado concretamente y tienen conocimiento de la investigación y si realmente están de acuerdo con la investigación y si la misma ha sido adecuada, ¿no? Yo creo que un punto importante aquí a considerar es si los familiares efectivamente han sido informados de la investigación, si han tenido oportunidad, por ejemplo, de tener defensores o personas que de alguna manera los apoyen y le den asistencia legal e independiente en esta investigación, y si el Estado se ha abierto a esa posibilidad de establecer pues esas investigaciones de manera, repito, imparcial, independiente y que lleven a la justicia, porque el tema es que no se puede manejar estas asesinatos con misterios y con simplemente narrativas públicas a través de canales del Estado, por ejemplo, como he visto que lamentablemente ocurren, sino debe hacerse parte también a los familiares y a quien ellos consideren que deben ser las personas que los asistan a los efectos de solicitar, por ejemplo, información, de abrir los expedientes de la investigación y que los familiares a través de las personas que así los asistan puedan llevar impulsar el proceso llevando, por ejemplo, evidencias o solicitando evidencias y ser informados de lo que allí está ocurriendo, ¿no? En cada una de las investigaciones. Pero lamentablemente veo que más bien se maneja con misterio, más bien se maneja con narrativas públicas sin informar realmente lo que está ocurriendo y bueno, esperemos que eso sea lo que se lleve a cabo, ¿no? Bueno, uno puede sacar el cómo puede asumir el régimen este llamamiento del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con la respuesta del representante de Venezuela allí en Ginebra, que dice todo lo que se ha dicho aquí es falso, utilizando información de la prensa que está utilizada y financiada por factores externos que quieren derrocar a Nicolás Maduro, ¿no? Ya sabe más o menos que el régimen no se va a abrir a la verdad, porque la verdad sería condena para muchos de esos funcionarios que han ejecutado este plan macabro o este accionar macabro de los cuerpos de seguridad, que han permitido que los paramilitares al servicio del partido de gobierno, al partido del régimen, pues armados, estén hoy libres amedrentando a la gente, Alfredo. Bueno, el hecho aquí es que más allá de las calificaciones o no sobre lo que ocurrió o no y determinar responsabilidades, repito, es que debe garantizarse una investigación que sea, repito, imparcial, independiente y que satisfaga en este caso a las víctimas, que no son más en caso de asesinatos que los propios familiares, ¿no? Yo creo que uno de los errores que uno comete efectivamente siempre, y sobre todo los que han traído estos conflictos de pasar la política por encima de la justicia, es precisamente establecer responsabilidades iniciales. Yo creo que una de las cosas fundamentales que hay que ver aquí,
que obviamente el gobierno venezolano siempre se opone, incluso sin considerar opiniones o argumentos ya de una vez a cualquier crítica, se opone a cualquier reclamo de justicia, se opone incluso a cuando uno señala que hay presos políticos o persecución o hay torturas con relación a personas que han venido denunciándolas o a las personas han denunciado que han sido, que sus familiares han sido asesinadas, siempre se opone, ¿no? Y ese es uno de los del problema, se opone y impone las instituciones que ya bien lo hemos dicho que están, digamos, trabajando solo para un objetivo político, en este caso del gobierno, y obviamente obvian lo que es el hacer justicia, que es lo que reclamamos siempre, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que la crítica aquí digamos, lo específica es el llamado es que se haga una investigación adecuada. También creo que es importante hacer referencia, obviamente, a que hay presos políticos en Venezuela. Fíjate que la oficina del alto comisionado además es bastante cautelosa en llamar detenciones arbitrarias, ¿no? No estamos hablando solo de detenciones arbitrarias, es decir, detenciones que se realizan contrarias a la ley, contrarias al debido proceso. Estamos hablando de detenciones que se producen con objetivos políticos de intimidar a una población. Al día de hoy, incluso con algunas encarcelaciones que se han realizado, pero también con unas nuevas encarcelaciones. Estamos hablando de 1.898 personas privadas de libertad con motivos políticos. Es decir, no solo detenciones arbitrarias, sino que el motivo es político. Y eso obviamente es algo que también está allí, que siempre van a negar, pero a la hora de la verdad es algo que ya se ha hecho sistemático, es un patrón sistemático, es reconocido incluso mundialmente. Y Venezuela, y esto es algo importante a considerar, Venezuela, y esto lo digo quizás irónicamente, tiene lamentablemente las 3 medallas de violaciones a los derechos humanos que pueden existir en el mundo. Tiene una oficina del alto comisionado constituida en Venezuela que acaban de permitir su entrada y que amenazan además por solo hacer referencia, por solo la referencia que hizo el comunicado a la situación actual, ya amenazan nuevamente en sacarla, ¿no? Porque recuérdense que acaba de volver a entrar una parte de la oficina cuando había sido votada del país. Pero eso es excepcional, que en Venezuela existe una oficina de alto comisionado, no existe en todos los países, es porque en Venezuela hay unas violaciones claras de derechos humanos. Segundo, hay una misión de determinación de hechos para investigar concretamente la situación de derechos humanos en Venezuela de la Organización de Naciones Unidas. Y tercero, hay una investigación formal ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. No existe país en toda América, incluso muy pocos países, te diría que no pasan de 10 en el mundo, que tengan estos 3 elementos dentro. Lo que implica que no solo es que el gobierno diga, no, es que aquí no se violan derechos humanos, aquí todo es correcto, sino que básicamente, obviamente Venezuela, se habla de Venezuela en cuanto a derechos humanos respecta y no de la manera positiva que así el gobierno quiere que se refiere, porque precisamente se violan derechos humanos y precisamente las organizaciones de las cuales es parte de Venezuela, porque Venezuela es parte de la ONU, es decir, por más que diga que la ONU trabaja para un objetivo específico, político, qué sé yo, imperialista, Venezuela es parte de la ONU, tiene un embajador que habla allí y obviamente al ser parte de la ONU debería respetar el organismo, no nada más respetarlo cuando se hacen cosas en favor de lo que les conviene, sino respetarlo cuando hacen cosas en críticas en contra de las cosas que el gobierno actúa, de que el gobierno realiza, violación a los derechos humanos. Entonces, Venezuela es parte de la ONU, es parte de la Corte Penal Internacional y ha tenido participaciones allí. Y al ser parte de esos organismos, pues obviamente lo lógico es reconocer no solo lo que le beneficia, sino también aquello que de alguna manera les afecta, que no es más que las violaciones a los derechos humanos, que no es más que el reclamo de las Sí. víctimas que de alguna manera buscan justicia. Alfredo, me queda muy poco tiempo, un minuto tal vez, pero quiero consultarte sobre qué información última se maneja en tu organización, el Foro Penal, sobre lo que están viviendo esos presos políticos dentro de las prisiones. Bueno, primero es el número más alto de presos políticos en la historia. Se mantienen personas privadas de libertad, cosa que no había ocurrido antes. Antes existía lo que llamamos el efecto puertas giratorias. Se encarcelaban personas y excarcelaban. Ahora vemos que se mantienen privadas de libertad un número importante.
Las condiciones, digamos, de cada uno de ellos de salud, de la pérdida de peso, es algo que obviamente se está denunciando, pero ahora es que estamos recibiendo información de los pocos que han sido escarcelados, que no es más del 10% de las personas privadas de libertad desde el 29 de julio, concretamente, más los 300 y tantos que estaban privados de libertad antes. Se están comenzando a recibir información sobre lo que les ocurre internamente. Y esto te lo digo porque es importante, porque repito lo que siempre he dicho, una de las características elementales de este momento es que no se permite el acceso a defensa independiente, privada, sino se le impone defensor del gobierno, defensor del Estado. Entonces no hemos tenido acceso a los detenidos para que nos cuenten concretamente lo que ha ocurrido, pero los que han salido, hemos encontrado algunas denuncias que estamos calificando, que estamos llevando a instituciones tanto nacionales como internacionales para que quede constancia de las mismas, y sabremos de lo que le está ocurriendo a cada uno de estos detenidos, los que se encuentran privados de libertad, cuando salgan en algún momento en libertad. Quiero decir, sabremos lo que le ocurre en cuanto a condiciones de salud, en cuanto incluso unas presuntas situaciones que no hemos verificado de tratos crueles e inhumanos que sufren estas personas. Y en pantalla, Alfredo Romero, abogado especialista en derechos humanos, además es el director de la ONG Foro Penal Venezolano. Alfredo, como siempre, un gusto y buena tarde. Muchas gracias. Siempre la orden.